Hoy, en el Ocultario, nos adentramos en la densa bruma de los mitos que rodean a la figura más enigmática de la Rusia imperial. Un hombre cuya mirada parecía contener el peso de toda una estepa y cuya voluntad doblegó la voluntad de los poderosos. Recorreremos las callejuelas gélidas de San Petersburgo y las chozas de madera de Siberia para entender cómo la fe, el carisma y la desesperación de una madre crearon una leyenda que aún hoy, un siglo después, sigue desafiando la lógica histórica y la ciencia médica. Buscaremos la verdad tras los ojos azules de un campesino que se convirtió en el eje del destino de una dinastía milenaria, rodeado siempre de un aura de santidad y pecado que lo hizo único en los anales del tiempo humano. Esta no es solo la biografía de un hombre, sino el retrato de un imperio que se desmoronaba buscando un milagro en la figura de un extraño que hablaba con Dios y con el diablo por igual. Prepárense para una travesía por los salones dorados y los sótanos oscuros donde se forjó el final de los Romanov, desgranando cada paso de un ascenso que parece sacado de la ficción más oscura. Acompáñennos a descubrir si fue un santo, un demonio o simplemente el síntoma de una nación herida de muerte. Bienvenidos al Ocultario. En las profundidades de Siberia Occidental, allí donde el invierno es un verdugo que no conoce la piedad, nació en 1869 un niño llamado Grigori Yefimovich Rasputin, en la remota aldea de Pokrovskoye. Su linaje era puramente campesino, descendiente de hombres que medían el tiempo por las cosechas y la fe por la resistencia al barro. Creció en un entorno donde la alfabetización era un lujo innecesario y la supervivencia, una batalla diaria contra las enfermedades que se llevaron a la mayoría de sus hermanos antes de que pudieran caminar. Desde su infancia, Grigori no era un niño ordinario. Poseía tics nerviosos y una tendencia a las ausencias mentales que hacían que los aldeanos susurraran sobre una posible locura o un contacto con fuerzas invisibles. Su adolescencia estuvo marcada por la rebeldía, el consumo de alcohol y altercados violentos, llegando a ser acusado de robo de caballos, un pecado capital en la comunidad agraria siberiana. Sin embargo, la trayectoria de su vida cambió drásticamente a los 28 años tras una profunda conversión religiosa que algunos atribuyen al deseo de vencer su alcoholismo y otros a visiones místicas de la Virgen María. Abandonó su hogar, a su esposa Praskovia y a sus hijos para convertirse en un strannik, un peregrino errante que recorría miles de kilómetros, mendigando pan y buscando la redención a través del martirio físico. En el monasterio de Verjoturie conoció al starets Makari, quien le enseñó que la oración profunda y el agotamiento del cuerpo eran las puertas hacia la pureza espiritual, aunque Rasputin pronto desarrollaría un desdén por la rigidez monástica oficial. Al regresar a su aldea, ya no era el campesino pendenciero, sino un hombre que hablaba de Dios con una autoridad rústica y cuya mirada de ojos azules claros parecía hipnotizar a quienes lo escuchaban. Su fama como sanador y vidente se extendió por Siberia como un reguero de pólvora, atrayendo a seguidores que veían en él a un hombre de Dios, capaz de leer el alma humana con solo un vistazo. Pero junto a su aura de santidad siempre caminó la sombra del escándalo, con rumores sobre su participación en la secta de los Hlisti, que predicaba la salvación a través del pecado y el éxtasis físico. Su carisma era tal que pronto recibió cartas de recomendación que lo catapultaron hacia la capital del imperio, San Petersburgo, una ciudad cosmopolita pero aburrida, obsesionada en aquel entonces con el espiritismo, el ocultismo y cualquier novedad mística que pudiera aliviar el tedio de la aristocracia. Allí, Rasputin, con su barba enmarañada, sus botas sucias y su olor a campo, se convirtió en el objeto de fascinación de los salones más lujosos, donde las damas de la alta sociedad buscaban la autenticidad de la Rusia sagrada en su lenguaje rudo y sus parábolas directas. Fue a través de las princesas negras de Montenegro, Militsa y Anastasia, que su nombre llegó finalmente a los oídos de la pareja imperial, quienes vivían en un aislamiento emocional provocado por un secreto que amenazaba con destruir su linaje. El destino de Rasputin y el de la dinastía Romanov se sellaron en noviembre de 1905,
cuando fue presentado por primera vez al zar Niburás II y a la zarina Alejandra. La familia real ocultaba al mundo que el heredero al trono, el pequeño Alexei, padecía hemofilia, una enfermedad incurable que convertía cualquier golpe en una hemorragia potencialmente mortal. La zarina, torturada por la culpa de haber transmitido el gen de su abuela, la reina Victoria, vivía en una búsqueda desesperada de un milagro que la medicina convencional no podía ofrecer. En una noche de crisis agonizante para el niño en 1907, Rasputín fue llamado a palacio y simplemente rezando y susurrando palabras de calma, logró que el sangrado se detuviera milagrosamente ante el asombro de los médicos. Hoy se especula que su orden de alejar a los doctores, lo que eliminaba la administración de aspirina, un anticoagulante desconocido en la época, y su capacidad para calmar el estrés de la madre y el hijo, fueron las claves científicas de su éxito. Pero para Alejandra, él fue un enviado divino. Su influencia se volvió absoluta tras la crisis de Spala en 1912, cuando un telegrama suyo enviado desde Siberia detuvo una hemorragia interna letal del zarevich justo cuando los médicos daban todo por perdido. A partir de entonces, Rasputín se convirtió en nuestro amigo, una figura con acceso irrestricto a la intimidad imperial, lo que generó un odio visceral entre la nobleza y el clero, quienes lo veían como un impostor y un hereje. Mientras en el palacio era el santo protector del heredero, fuera de él, su vida era un torbellino de excesos alcohólicos y escándalos sexuales que la prensa sensacionalista y sus enemigos políticos difundían con saña. Se jactaba públicamente de su influencia sobre la madre, como llamaba a la zarina, y circulan caricaturas pornográficas que humillaban la dignidad de la corona, aunque no hay pruebas de que hubiera una relación sexual entre ellos. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 agravó la situación. Rasputín se opuso inicialmente al conflicto, profetizando que traería la destrucción de Rusia y de los Romanov. Durante ese verano, fue víctima de un brutal ataque por parte de una mujer llamada Gionia Guseva, quien le hundió un cuchillo en el abdomen en su aldea natal, una herida que debería haber sido mortal, pero de la que sobrevivió milagrosamente, alimentando su aura de invulnerabilidad. En 1915, cuando el zar decidió marchar al frente para dirigir al ejército, dejó a Alejandra a cargo del gobierno en Petrogrado. Esto entregó el poder real a Rasputín, quien comenzó a influir en el nombramiento y destitución de ministros en un caos administrativo conocido como el salto ministerial, donde la competencia fue sustituida por la lealtad ciega al místico. La opinión pública, hambrienta y derrotada en el frente, llegó a creer que el país estaba gobernado por una emperatriz alemana y un monje loco que trabajaban para el enemigo. El odio se transformó en una conspiración patriótica liderada por el príncipe Félix Yusupov, el gran duque Dmitri Pavlovich y el diputado Vladimir Purishkevich, quienes decidieron que la única forma de salvar al imperio era eliminar físicamente a la figura que, según ellos, lo estaba desangrando. La noche del 30 de diciembre de 1916 se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más grotescos y legendarios de la historia. Rasputín fue atraído al Palacio Moika bajo la promesa de conocer a la princesa Irina, esposa de Yusupov. En un sótano preparado para el magnicidio, los conspiradores le ofrecieron pasteles y vino mezclados con dosis masivas de cianuro de potasio. Para horror de Yusupov, el monje comió y bebió sin mostrar signos de envenenamiento, charlando tranquilamente mientras el tiempo pasaba de forma agónica. Desesperado, el príncipe le disparó en el torso, pero cuando creían que la tarea estaba cumplida, Rasputín abrió los ojos, atacó a su verdugo y huyó hacia el patio nevado gritando amenazas. Fue Purishkevich quien finalmente lo abatió con varios disparos por la espalda y un tiro de gracia en la frente. Su cuerpo fue envuelto en telas, atado con cadenas de hierro y arrojado a las aguas gélidas del río Nevá a través de un agujero en el hielo. Cuando el cadáver fue hallado días después, se extendió el mito de que todavía estaba vivo al ser lanzado al agua, debido a la posición de sus manos y el agua en los pulmones, aunque la autopsia posterior desmintió el veneno y el ahogamiento, confirmando que la bala en la cabeza fue la causa real de la muerte. Sin embargo, la muerte de Rasputín no fue el salvavidas que los nobles esperaban,
Por el contrario, fue el disparo de salida para el colapso definitivo. Pocas semanas antes, Rasputín había enviado una carta profética a la zarina advirtiendo que si era asesinado por la aristocracia, los Románov no sobrevivirían más de 2 años y Rusia se sumergiría en un mar de sangre. La profecía se cumplió con una exactitud aterradora. En febrero de 1917, el zar abdicó y en julio de 1918, toda la familia imperial fue ejecutada por los bolcheviques en un sótano en Ekaterimburgo, año y medio después del asesinato del místico. El cuerpo de Rasputín fue exhumado y quemado por soldados del gobierno provisional para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de culto. Su hija María logró escapar al exilio y dedicó su vida a defender la memoria de su padre como un hombre santo calumniado por la historia. Hoy, la figura de Rasputín permanece como un espejo de la decadencia de un sistema que no supo reformarse a tiempo. Un hombre que no fue la causa de la revolución, sino el síntoma final de un imperio herido de muerte que buscaba desesperadamente un milagro en la fe más ruda y visceral. Su vida nos enseña que el poder, cuando se aleja de la realidad del pueblo y se refugia en el misticismo absoluto, acaba por devorar a quienes intentan preservarlo a cualquier precio. Rasputín no fue solo un monje loco, sino el reflejo de las contradicciones de un alma rusa que buscaba la salvación en el mismo abismo que la estaba destruyendo, recordándonos que los hilos del destino suelen tejerse con la desesperación de los hombres y el silencio de la historia. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo video.